Buenas tardes a nuestros amigos que a esta hora se conectan a nuestra señal de Facebook del Diario El Comercio. Les saluda Rocío La Rosa, periodista de la sección política. Esta tarde nos acompaña el doctor Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, quien hace solo unos minutos acaba de presentar la apelación contra el pedido de detención preventiva para el exmandatario. Doctor Benítez, buenas tardes y bienvenido a la redacción del Comercio. Rocío, gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, voy a empezar la entrevista preguntándole lo que acaba de pasar hace unos momentos. Usted ha presentado la apelación a este pedido de detención de 18 meses contra el expresidente y quiero preguntarle cuáles son los argumentos de esta apelación. Bueno, nosotros buscamos que se revoque la prisión preventiva y se dicte una comparecencia simple para que el presidente Toledo tenga la posibilidad de poder venir a someterse a un proceso justo, aclarar las cosas y que la investigación continúe. Porque lo que quiero que quede claro es que no nos oponemos a la investigación. Esta tiene que continuar y hay que saber quiénes son los culpables. Pero no se puede a una persona primero meterla a la cárcel y después escucharla. Entonces nosotros hemos buscado ahora en la apelación que desmenuzar todos los cargos que dijo el juez que tenían valor para dictar una prisión preventiva. Por ejemplo, el juez dijo que para él consideraba como un documento importante el informe PARI que se dio en el Congreso de la República. Sin embargo, ese es un informe que no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso. O sea, no tiene un valor legal para que él lo pueda recoger y lo use como un elemento que le permita pedir la prisión de Toledo. Después habla de un decreto supremo 022-2005 que dice que Alejandro Toledo habría firmado el decreto supremo para favorecer a la empresa Odebrecht. Y todos sabemos que cuando un decreto supremo lleva la firma de un ministro, los responsables son los ministros y no los presidentes de la República. Eso se llama refrendo ministerial. Es más, el juez Concepción Carguancho dijo que había una ley con nombre propio, porque se había declarado de interés público la realización de esta obra que, según el juez, Toledo firmó la ley para favorecer a Odebrecht. Nosotros le hemos demostrado que la ley no se aprueba con la firma del presidente, tiene un trámite en el Congreso, llega a los ministros, la firma Pedro Pablo Kuczynski, firma al costado de Alejandro Toledo. Y la propia Constitución dice que los ministros que firman son responsables de los delitos o violaciones a la Constitución que pudiera cometer el presidente. Entonces, el juez no ha valorado nada de eso. Esos son, por poner algunos ejemplos de lo que hemos rebatido, ¿no? Sí, pero el juez sí ha valorado el principal argumento, el principal elemento, la prueba que ha presentado el fiscal Hamilton Castro, que es esta declaración del señor Jorge Barata, donde señala que se le hicieron depósitos que iban a ser para el señor Toledo. Estamos hablando de 20 millones. Mire, ese ha sido el principal argumento del fiscal Castro. Se incluye en el expediente una fotocopia de la declaración del señor Barata, que habría que ver si se trata de una prueba trasladada o no, cuál es el valor que tiene, si está corroborada o no la declaración. Él habla de unos depósitos y de entrega de dinero. Habla de una reunión producida en el Hotel Marriott en Río de Janeiro en el 2004 en una cumbre de presidentes. Dice, nos habríamos reunido en una suite presidencial, pero él dice, yo conversé con los socios de Maiman, porque en otro ambiente estaba el presidente de la República. O sea, Barata no dice que ha hablado con el presidente de la República. Él dice, habló con terceros. Eso falta probarlo. Y claro, es más, pero con terceros que dicen que el dinero era para Toledo. Bueno, eso no dicen los terceros, habrá que ratificarlo. Ese es el tema de fondo al que vamos a ir un poquito más adelante. No le digo, sí. Pero esa ratificación tiene que hacerse para poder pedir la prisión. O sea, para la investigación está bien, pero para la prisión no es suficiente. Además, el fiscal está pidiendo oficiar a Brasil para que le digan si efectivamente en el Hotel Barrio se hospedó el señor Maiman. O sea, no tiene la certeza y sin embargo está pidiendo prisión. Ahora, la prisión preventiva o la comparecencia son dos situaciones que la ley establece, ¿no? El fiscal ha pedido la prisión preventiva. Ahora, usted ha dicho que se ha violado los derechos del señor Toledo porque no se le ha escuchado antes de pedir su detención preventiva. Sin embargo, el expresidente pudo acudir a la audiencia donde se debatió y finalmente se resolvió la detención. ¿Por qué no se presentó? Lo que pasa para es decir su verdad, para dar su versión. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que no ha sido citado, notificado, ni comunicado, ni lo han escuchado en la investigación que está haciendo el fiscal Hamilton Castro para pedir la prisión. No es a la audiencia de prisión.
sino él para solicitar la prisión ha hecho investigaciones, así como usted dice que tiene la declaración del señor Barata, ha buscado expediente Coteva, ha visto informes de la Contraloría. Primero debió escuchar el descargo de Alejandro Toledo y luego de ello ver qué decisión toma. Entonces nunca lo ha citado. Pero sí se la va a escuchar, porque recién se está abriendo la investigación preparatoria, o sea, eso, sí va a ser citado, por eso, ¿no? pero no se puede a una persona mandarla a la cárcel y después escucharla. O sea, la regla tiene que ser, primero te escucho, claro, y si hay gravedad te envío lo a la que cárcel. pasa, y ahora le pregunto para que usted rebate estos argumentos, ¿no? Lo que pasa es que el fiscal considera que no hay arraigo del señor Toledo aquí, que él no vive aquí, y existe un peligro de fuga, de obstrucción a la justicia. ¿Con qué elementos usted rebate esos argumentos? La Corte Suprema, en una casación de Moquegua que fue citada en ese expediente, ha dicho que es suficiente para demostrar el arraigo que el imputado tenga una propiedad. Y Toledo tiene dos. Tiene en Punta Sal y tiene en Camacho, que es la casa que allanó. Toledo tiene una pensión del Congreso. Toledo tiene un partido político y está buscando inscribirlo nuevamente porque en julio pierde la inscripción. O sea, tiene algo que lo atrae en la ciudad. Él es profesor visitante en el extranjero. Y es más, si el hecho de que no tuviera propiedades fuera una justificación, eso quisiera decir que si un extranjero comete un delito en el Perú tendría que ir preso. Porque el extranjero para fuera del país, el extranjero no tiene propiedades, el extranjero tiene movimiento migratorio distinto. En el caso de Nadine Heredia se presentó un caso parecido y hubo un brasileño que lo estaban investigando y a pesar de ser extranjero le dieron comparecencia por el tema del arraigo. Pero el señor Toledo no vive aquí, o sea, lo vemos muy esporádicamente, fiestas de Año Nuevo, pero el arraigo se demuestra cuando uno tiene situaciones para venir, como el caso de una propiedad. Mire, si el presidente Toledo o cualquier persona vende sus propiedades, retira el dinero de sus cuentas, cancela las cuentas, vende todas sus cosas, es que tiene una intención de irse para fugar. El presidente Toledo sigue teniendo su propiedad, cobra su sueldo en el Perú y todo. Entonces el arraigo no lo ha podido justificar. Es más, el peligro de fuga lo justifica porque el movimiento migratorio de Alejandro Toledo dice que viaja mucho, pero el viajar mucho no es una justificación de peligro de fuga. Eso ya lo ha establecido la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo va a tener que decidir el juez ahora cuando usted apele, ¿no? Esos puntos que usted me ha dicho los hemos rebatido y esperamos que la segunda instancia lo valore. Ahora, usted ha dicho que en este caso de las coimas, que es el tema de fondo, se debe investigar. ¿Por qué entonces el señor Toledo no se presenta para responder por esos cargos? Porque nunca lo ha citado. Nunca, el fiscal nunca le ha enviado una comunicación para que vaya a declarar. Pero él puede venir, es decir, él no tiene impedimento de venir, de presentarse a la justicia. Él viaja y viene. Cuando en el proceso de Coteva le han notificado de alguna diligencia, inmediatamente ha venido y ha participado. Por eso es que también se diluye el tema del peligro de fuga, porque la persona, se ven los antecedentes, la persona que ha tenido otros procesos y en esos ha acudido, demuestra que no hay peligro de fuga, y Toledo ha acudido a todos. Pero usted no me negará, doctor Benítez, que él ha acudido a las citaciones del caso de Coteva, pero en muchas de las interrogantes se ha cogido el derecho de guardar silencio, es decir, no ha colaborado, no ha sido muy colaborador con la justicia. Mire, toda persona tiene incluso el derecho a guardar silencio, o sea, la Constitución lo protege. El tema es que para decir que quiere fugar, diría, en otros procesos se le ha citado y nunca ha ido. Ya, podría ser un elemento. Dice, el señor, las veces que el fiscal le ha comunicado no ha querido ir, pero acá es lo contrario. O sea, el fiscal Hamilton Castro nunca lo citó a Toledo para que declare ni para participar en una diligencia. Entonces, ¿cómo puede decir que hay un peligro de fuga? ¿Cómo pueden decir que no hay arraigo si la propia Corte Suprema ha dicho que es suficiente con tener una propiedad? Y además, en el juicio de Coteva, el Poder Judicial evaluó y por eso le dio comparecencia, porque sí tenía arraigo. Y el presidente viajaba, venía, tenía la misma conducta ahora. Bueno, como usted dice, es un proceso distinto, ¿no? Estamos ante un está proceso bien, es distinto, diferente, ¿no? pero ya el Poder Judicial valoró... En ese momento no teníamos las declaraciones de Jorge Barata. No, ya, pero eso se refiere al tema del delito. Pero la prisión preventiva se basa en el peligro procesal, no en la gravedad del delito. Y el peligro procesal es irse fugando u obstruir la justicia. Mire, la Corte Suprema tiene varios fallos donde dice que la columna vertebral de una prisión preventiva es obstruir la justicia o peligro de fuga. La gravedad del delito no es suficiente para poder dictar esta medida. O sea, puede ser homicidio, narcotráfico, lavado de activos, no interesa.
tiene que estar el peligro de fuga y la obstrucción, y a Toledo no le han probado eso, y sin embargo le han dado prisión preventiva. Bueno, el juez va a resolver ahora en segunda instancia. Voy a hacer un paréntesis, doctor Benítez, para trasladarle una pregunta de uno de nuestros seguidores en Facebook. José Carlos Bustamante le pregunta, doctor Benítez, ¿usted cree en la inocencia del señor Toledo? ¿Usted cree que él no recibió coimas de Odebrecht? Mire, ese es un tema ya muy subjetivo, en el cual uno como persona puede creer o no puede creer. Yo lo que he venido es asumir la defensa respecto a un abuso que se ha cometido de querer meter a la cárcel a una persona sin escucharla, tenga el nombre que tenga. Ese es un principio que debe quedar grabado para todos los ciudadanos. Mire, hoy día en la cárcel, ¿cuántos sabrán que están presos sin haberlos escuchado? Entonces, de ahí a que yo crea en la inocencia o no, es un tema distinto. Alejandro Toledo me ha dicho a mí que él no ha recibido medio, que nunca le han depositado ningún dinero, que él no tiene nada que ver con eso. ¿Está bien? Él tiene que venir y decirlo ante la justicia y someterse a un proceso. Hay una presunción de inocencia. Pero para que usted sea su abogado tiene que creerle. ¿Le cree? Mire, no estamos en el juicio discutiendo si dice la verdad o miente, porque ahí se trataría de una querella por difamación, digamos. Acá estamos hablando de un pedido de prisión preventiva. Yo he tenido críticas duras a Toledo cuando se investigaba el caso de Coteva en el Congreso. Sí, claro, recuerdo que usted lo llamó Pi9 porque decía que había superado a Pinocho. Yo lo que dije es Por eso es que le pregunto si le cree. Claro, pues digo, yo lo que le dije al periodista es, la gente dice que ha mentido tanto que le habría ganado a Pinocho. No soy yo lo que digo es lo que la gente decía. Si usted ve la entrevista, pero me han puesto como que yo le dije directamente, yo hice un comentario de lo que decía la gente. Pero ahora, usted dijo que había varias versiones del señor Toledo eso es cierto, y que yo lo dije, reflejaba que claro, estaba mintiendo. Pero una cosa es que una persona dé versiones distintas sobre un caso y otra cosa es que lo quiera meter preso sin escucharlo. Entonces hay una diferencia abismal y yo entro a defender por este tema que está ligado a derechos humanos. A mí me han dicho que he querido politizar la causa, pero no es politizar, es tema estrictamente de derechos humanos. ¿Y por qué dice que hay interferencia política? ¿De quiénes? ¿Por qué? Mire, por eso es que yo en mi alegato sustenté más con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya cómo me decía? ¿Que por qué usted cree que hay interferencia política? ¿De quiénes y por qué? Mire, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llama a su homólogo de Estados Unidos para pedir que deporten a una persona. Eso es interferencia. El ministro del Interior publica la foto de Alejandro Toledo poniendo una recompensa sin que la resolución esté consentida, porque todavía hay una apelación de promedio. Eso es interferencia. Ahora, y en la portada de hoy en El Comercio dice, el fiscal de la Nación ya habla de la extradición. Yo pregunto, ¿se puede tramitar una extradición sin que todavía el Poder Judicial haya resuelto si la prisión continúa? ¿Qué pasaría si se forma? Es que ya hay un mandato, ¿no?, de detención preventiva. Pero la extradición es cuando ya está consentido. ¿Qué pasaría si el gobierno le manda una extradición al país donde estuviera Toledo? Y a mitad del trámite de la extradición, la Corte Superior revoca la medida. Lo que pasa es que su apelación se va a resolver en 2 semanas, su apelación. Y el proceso de extradición, estamos hablando de 6 meses, 1 año, sí, es decir, mucho más tiempo, ¿no? Recuerde usted que de acuerdo al Código, si la Corte Superior nos rechaza, podemos presentar un recurso de casación e ir a la Corte Suprema. Y los recursos de casación en la Suprema demoran casi 1 año. Eso es lo que dice el historial de la Corte Suprema. Entonces, todavía no se agota en la Corte Superior. Nosotros insistimos en los mecanismos legales, pero acá ya están hablando hasta de extradición. Y uno no puede mandar, porque si usted manda el cuaderno de extradición, cualquier país lo recibe y le dice, pero esta resolución no está consentida, lo va a rechazar. Entonces yo digo, ¿por qué el gobierno se adelanta? ¿Por qué piden deportación? ¿Por qué ponen una cabeza con precio? ¿Por qué ahora hablan de extradición? Y es el fiscal de la Nación el que lo ha dicho. A mí me ha sorprendido Pablo Sánchez, yo tengo un muy buen concepto de él, pero él es el defensor de la legalidad. ¿Todavía no puede hablar de extradición? ¿O es que acaso ya el Poder Judicial ya resolvió rechazarle la apelación? Entonces, ¿para qué apelamos? Si ya tenemos un cuaderno de extradición. ¿Usted no confía en este Poder Judicial? No, yo digo. Porque por todo lo que me está diciendo daría la impresión pues de que usted está diciendo de que nuestro sistema judicial está tomado, está politizado. Yo veo la preocupación de cómo el fiscal de la Nación habla de una extradición cuando todavía no se ha resuelto en segunda instancia la prisión preventiva. Y cómo ya todos los políticos, bueno, lo politizan porque hablan de prisión, hablan de extradición, claro, hablan de expulsión. Pero no es ilegal, ¿no? O sea, no es ilegal que el presidente o los ministros o los políticos opinen de un tema que no, pero una cosa vaya en verdad, opinar, es un expresidente el que está siendo acusado de haber cobrado coimas. Es decir, todos tenemos derecho a opinar, a indignarnos, a criticar, a cuestionar, mire, ¿no? Una cosa es opinar. No es ilegal que el presidente
converse con su homólogo y sobre que la le situación pida que del deporten a una... presidente. Yo pregunto, Pero ¿cuántas finalmente veces... está siguiendo pues el curso Pero yo judicial digo, de la pero yo extradición, digo, ¿no? ¿cuántas veces el presidente ha hecho lo mismo en otros casos? Le pongo un ejemplo, los tíos de Keiko Fujimori están escondidos en Japón hace años. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha llamado a alguna autoridad de Japón a decirle, mira, te pido que me ayudes a entregarlos. No. El canciller ha ido a Japón a decir, señor, entrégame que acá hay una orden de la justicia. No. El señor Basombrío ha puesto la foto de los tíos de Keiko con un precio en algún momento. No. Entonces, ¿por qué hay una interferencia dirigida en un caso y en otros no? A eso es a lo que me refiero. Entonces, la interferencia política no la hacemos nosotros, la está haciendo el gobierno, la desesperación de los políticos, los adversarios, cuando esto es una investigación que debe continuar. ¿No será, señor Benítez, que ustedes están apelando a la persecución política, a la interferencia política, porque no hay argumentos para rebatir la contundencia de las pruebas contra el señor Toledo? Mire, hasta ahorita no hay ninguna prueba, porque el propio fiscal Pero ha dicho tenemos que... los testimonios del señor Barata donde dice que sí le dio el dinero al señor Toledo. Es que el Que sí le testimonio... pidieron 35 millones, que al final fueron es que 20. el testimonio no dice que Toledo le pidió ni que le dio a Toledo. Bueno, me envió a sus emisarios Por a eso, pedirle entonces dinero. eso tiene que ir a una investigación, Pero no era o sea, el dinero todavía no para es los una prueba. emisarios, sino para el señor Por eso, Toledo. pero eso no es una prueba, eso es un indicio que tiene que ser ratificado. Por eso es que se va a en una investigar y se está iniciando una Estoy de acuerdo con investigación. usted, que se investigue, pero ¿por qué lo quieren meter preso antes de...? ¿Y por qué no Esa le es la recomienda a usted? Bueno, usted dice que es el abogado del señor Toledo para este proceso de la de prisión la preventiva. prisión Porque preventiva. hay otro abogado que ahora ha asumido el tema de fondo, el Ya. doctor Roberto Su. Es decir, definitivamente usted no lo va a defender en el tema de fondo. Yo estoy viendo la prisión preventiva. Se ha nombrado otro abogado, todavía no he conversado con Alejandro Toledo sobre el tema de fondo, pero yo le comento más o menos por la información que tengo. Mi límite es prisión preventiva, respeto a los derechos humanos. Hay otro abogado con un equipo de personas que va a ver el tema de fondo, que es el largo proceso de los sobornos de Odebrecht. Usted no ha sido convocado por el Para señor eso Toledo no. para eso El todavía. escrito que han prestado es específico para ver la prisión preventiva e incluso en la audiencia interviene y lo estoy apoyando en todo lo que es prisión preventiva. Lo demás ya lo verá el otro abogado, él marcará su estrategia de defensa, ya pedirá diligencias, actuaciones, pero ahorita lo grave y lo primordial es la prisión preventiva. ¿Qué va a pasar si la segunda instancia rechaza su apelación? Bueno, tenemos la opción de un recurso de casación, porque el código permite que si la Corte Superior no valora los fallos que ha dado la Corte Suprema, no los cumple, se puede interponer un recurso de casación para que la Suprema defina. O sea, tenemos el camino para ir hasta la Corte Suprema. Y si la Suprema le dice no. Bueno, se da por agotado, ahí veremos en ese momento si es que uno decide acudir a una instancia internacional, si fraquea o utiliza los instrumentos que la ley permite, ¿no? O sea, la cosa es someternos a los mecanismos legales, no políticos, pero quienes están interfiriendo, politizando, son otros, no somos nosotros. Mire usted los congresistas, todo lo que dicen, mire al ministro del Interior, mire al presidente de la República, mire cómo piden extradición sin que esté consentida la resolución, o sea, no soy yo. Son los políticos o los del Ejecutivo los que hacen todo eso. ¿Por qué tanta desesperación? El señor Toledo ya tiene defensa en Estados Unidos, él se encuentra allá y va a afrontar un proceso de extradición. ¿Ya hay abogados contratados para defenderlo en ese proceso? Ni siquiera se ha resuelto el tema de la apelación y él... pero ya está en marcha el proceso de extradición. Pero no debería estar en marcha, porque ni siquiera se ha resuelto. O sea, la justicia de Estados Unidos ya pidió que se complemente el pedido de... Por eso, pero la justicia de Estados Unidos no sabe que todavía la apelación no se ha resuelto. ¿Cómo va a reaccionar la justicia de Estados Unidos cuando diga, usted me pide que le entregue una persona si es que ni siquiera ha resuelto una apelación? Entonces, el gobierno ha dicho que está en Estados Unidos, correcto. Ellos dicen que van a pedir allá, que lo pidan, pero yo creo que en ninguna parte del mundo una autoridad va a aceptar un pedido de extradición cuando falta resolver una apelación. Eso lo van a rechazar de plano. ¿Usted se ha comunicado hoy día con el señor Toledo? Sí, he podido conversar con él, le he explicado que hoy día entregamos la apelación, cómo está avanzando el tema, una conversación rápida. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cuál es su estado de ánimo? Bueno, ¿Qué le ha dicho? Bueno, lo he sentido molesto, mortificado por lo que está pasando, que prácticamente ya tiene una condena social y la prisión preventiva que ha dictado el juez Richard Concepción se ha convertido en una pena anticipada. Porque ya todos lo ven como culpable, como condenado, hay que extraditarlo, hay que expulsarlo, hay que pagar una recompensa. En esas condiciones yo creo que cualquier persona se sentiría incómoda, por decir lo mínimo, ¿no? Es decir, él va a esperar a que la justicia de Estados Unidos resuelva el pedido de extradición, no va a regresar antes. No, vamos a esperar qué dice la Corte Superior de Justicia en la apelación. Lo de la extradición se ha anunciado que la van a presentar. Se supone que ellos ya deben tener la certeza de que está en Estados Unidos, deben tener la certeza que ahí es donde hay que pedirlo
y ya pues que presente su cuadernillo, eso tendrá un trámite. Se supone que ahí también lo podremos defender ante el Poder Ejecutivo, porque tiene que haber un derecho de defensa en el trámite de extradición. Notificarán, comunicarán, hasta ahora no han notificado nada, pero si lo hacen va a ser irregular porque todavía no hay sentencia o resolución firme. Ya si el Ejecutivo quiere hacerlo, que interfiera, ellos lo están politizando, ellos están abriendo las posibilidades de una medida política, de un mecanismo de esa magnitud, porque ya se convierte en persecución. ¿En qué país del mundo se va a presentar uno cuando el presidente, los ministros y el fiscal de la nación están actuando sin esperar que resuelvan las autoridades competentes? ¿Usted confía en las autoridades judiciales de este país? Bueno, yo tengo que confiar porque soy peruano y defiendo acá, tengo que confiar. Pueden haber errores, para eso uno apela. Entonces confía en que no hay una intromisión del gobierno en las autoridades judiciales. Bueno, yo sí veo que hay intromisión, no en el, digamos, no hay una orden al juez o al fiscal probada de que le digan hasta tal cosa, pero sí veo que producto de esa decisión arbitraria, todos se suman y se meten y quieren hacer un nudo y destrozarlo. ¿Hay un debido proceso actualmente al señor Toledo? Mire, no creo, porque empezando por el allanamiento irregular que se hizo a las 3 de la mañana en su casa, ahí empieza a flaquear todo. O sea, yo digo, ¿por qué se desespera el fiscal? ¿Por qué no hace un allanamiento correcto? Señor Benítez, es que nadie notifica a alguien de un allanamiento, si no, no encuentra nada. No, pero no encontrarían nada. No, los operativos no se notifican, los allanamientos sí, porque la ley lo dice. Hay un protocolo que tiene el Poder Judicial que dice cómo se tramite un allanamiento. Solo lo puede pedir el fiscal cuando tiene la certeza que al lugar donde va no lo van a dejar entrar. Entonces saca su resolución, el fiscal va, toca la puerta, si no hay nadie, usa el descerraje. Para eso lo pide, cuando sabe que no lo van a dejar entrar. ¿Cómo sabía Hamilton Castro que Toledo no lo iba a dejar entrar si Toledo está de viaje? Y yo se lo dije el día de la audiencia y no lo respondió. Entonces, desde el allanamiento comienzan las irregularidades. Ahora dice, no tenía abogado. ¿Por qué no llevaron un abogado público de oficio y se lo pusieron ahí? No lo llevaron. El acta de allanamiento no la firma el guardián que abre la puerta. No tiene la firma de él. Entonces, yo digo, si yo soy abogado, yo veo esas irregularidades y para mí esa acta no tiene valor. Si usted no confía en el Poder Judicial, ¿por qué recurre al derecho que le da el Poder Judicial de presentar la apelación? ¿No? Porque si usted no confía en el Poder Judicial, tampoco presentaría su apelación. Yo no es que no confíe en el Poder Judicial, veo que se están cometiendo atropellos y hay que enmendarlos. Entonces se apela y se busca que el Poder Judicial corrija. Esa es la misión del abogado, es un colaborador de la Administración de Justicia. Y nosotros lo decimos. Ahora, si los jueces no lo quieren hacer, bueno, pues ya es un tema que escapa a nosotros. Señor Benítez, voy a alcanzarle algunas preguntas de nuestro público que nos está siguiendo a esta hora. Nuestros lectores están recordando sus vínculos con el exgobernador de Ancash, el señor César Álvarez, que hoy está encarcelado. Usted está siendo investigado actualmente por el caso de la Centralita y le pregunto, ¿el señor Álvarez sigue siendo su amigo? ¿Usted lo visita? No, al señor Álvarez no lo he visitado en el penal, lo conozco, yo he dicho que soy amigo de él fue presidente regional, yo fui congresista por Ancash, su partido político me apoyó y nada de eso es un delito. Yo tengo una investigación por el tema de un allanamiento que hubo. Que usted impidió que se realizara. No, yo no lo impedí. Yo denuncié a los fiscales que fueron, porque en el acta no dice que yo lo impedí, pero sin embargo me han llevado a un proceso. Por la presión que ha habido, ya, voy al proceso. Está demostrado que no he cometido nada y dicen que además defendí a Álvarez ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y por haberlo defendido, como ahora que defiendo a Toledo, me quieren comprender en una investigación. Está bien, que investiguen, no hay nada. Pero yo no estoy comprendido por actos de corrupción. A mí no me acusan de haberme apropiado de dinero del Estado, de haber influido para que le den obras a cualquiera o que tenga, digamos, algún delito contra la administración pública, que haya agarrado dinero del Tesoro. A mí no me acusan ni de tráfico de influencias, nada de eso. A mí es por una diligencia en concreto y por haber ejercido mi profesión. Yo supongo que eso se terminará archivando. Es la única investigación que tengo abierta. A ver qué resuelve la Fiscalía en este caso. Claro. También le recuerdan nuestros lectores, nuestros seguidores, que en su momento, bueno, sus vínculos con el señor Orellana, ¿no? En su momento la Procuraduría Anticorrupción señaló que usted fue el nexo entre Orellana y el Estado por sus contactos políticos. Queríamos preguntarle si usted sigue siendo amigo del señor Orellana. Él está ahorita encarcelado. ¿Cuál es el vínculo actual que tiene usted con él? Lo conocí. Yo fui presidente de UCONA, donde él estuvo 40 días, si no me equivoco, y después se retiró. Yo renuncié a UCONA en el año 2010. El Ministerio Público me tomó mi declaración sobre esa pregunta que usted ha hecho. Ya declaré y yo no estoy comprendido en la investigación del señor Orellana. ¿Sigue siendo su amigo el señor Orellana? ¿Lo visita? Pero, mire, ya no lo veo hace cuánto. Desde el 2010 no supe más de él. Es un conocido abogado, pero ya no lo he vuelto a ver desde el año 2000. Hace 7 años que no sé nada de él.
me han querido involucrar en el juicio de Orellana, pero no han podido, no estoy comprendido en ese proceso. Pero mediáticamente siempre dicen, los nexos de Benítez con Orellana. ¿Qué hago yo para defenderme? Me canso de decir que no tengo nada que ver, pero me siguen involucrando. Así la política, pues. No sabíamos de usted hasta la semana pasada en que lo vimos en la audiencia defendiendo al señor Toledo y sorprendió bastante verlo ahí. ¿Cómo se concretó esta defensa? ¿El señor Toledo lo llamó directamente para pedirle Sí. que sea su abogado? Sí, él me llamó, conversó 2 o 3 días ¿Ustedes son antes. amigos? ¿Ya tenían una relación? Bueno, yo al presidente Toledo anterior a eso? lo conozco desde que yo fui congresista y él fue presidente. Son Y amigos. Cuando ha venido hemos conversado, yo le he hecho algunas críticas, ¿o no? Ya. Y me llamó y me preguntó por el proceso, yo le di mi opinión, yo le sugerí más o menos qué cosas había que decir y un día antes me pidió que asuma la defensa para ir al informe oral ante el juzgado el jueves de la semana pasada y le acepté. O sea, y eso es parte de mi labor profesional. Yo tengo el derecho de defender, no tengo ninguna inhabilitación, no estoy suspendido por el Colegio de Abogados, no tengo nada. Yo puedo hacer mi profesión en cualquier caso. Tengo el derecho de plantear mis ideas, mis opiniones, y lo he hecho. ¿Usted sabe, señor Benítez, si el señor Orellana, como se dijo, financió la campaña del señor Toledo en el 2011? No sé nada. Yo en esa época no he sido de Perú Posible. En el 2011 yo postulé por Solidaridad Nacional. Yo no sé si le habrá financiado la campaña, no lo sé. Supongo que hay una investigación que está en marcha. Pero yo el 2010 me retiré de UCONA, esa ONG donde estaba Benedito Jiménez, me retiré y de ahí no tengo nada que ver. Y de ahí en adelante es que ellos han empezado en una campaña mediática a atacar a los procuradores a través del semanario Juez Justo. Pero yo ya había renunciado, ya me había retirado. Así que, pero que me quieran involucrar, bueno, que digan mi nombre, pero estoy tranquilo porque no hay absolutamente nada. Se lo puedo garantizar a todas las personas que nos están ¿Usted siguiendo. piensa postular algún cargo? Sí, ¿Esa reaparición es...? Mire, me gustaría, mi vida, esa es parte de la política, pues. Entonces seguiré luchando, seguiré defendiendo y espero poder postular en el gobierno. Me agradaría volver al Congreso, pero si no se puede y no hay partido o no hay votos, seguiré con mi profesión de abogado. Señor Benítez, yo le agradezco mucho su presencia el día Gracias de hoy en la a usted, redacción porque del diario. me ha permitido al menos tocar 2 casos, aunque sea chiquito, de la centralita de Orellana, que ya me tienen, digamos, cansado de tantas cosas, pero ahí está. Y lo otro, la prisión. Yo lo único que le digo es, Rocío, ninguna persona puede ser privada de su libertad sin ser escuchada. Mantengamos esa regla, se llame como se llame la persona. Gracias a nuestros amigos que hasta ahora nos siguieron a través de nuestra cuenta de Facebook. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.